tengo una pregunta. No una pregunta. Les explico lo que yo hago y díganme si alguno de ustedes lo hace o es una locura mía. Yo lo que hago una vez que tengo todo... Hasta acá coincidimos todos en los procesos. Empiezo a panear un poquitito, a ver cómo va sonando. Todavía no toqué ni ecualizadores, ni compresores, ni nada. ¿Sí? Claro. Pero lo que hago es armar subgrupos. Para Yo poder también, tener... los tengo hechos. Los trabajo con una plantilla que los tiene hechos. Entonces, eso me implica tener la base rítmica ya, un botón de solo para ver cómo está funcionando sola en la medida que voy abriendo y cerrando, antes de decidir qué procesadores poner. Yo es que el tema de los subgrupos, por ejemplo, lo realizo cuando estoy haciendo el etiquetado y coloreado de las pistas. Bueno, pero nos lo saltamos de explicarlo, muchachos. Perdón. Para mí es que es un básico. Bueno, o sea, para o ti tiras, que lleva, para mí. nosotros que llevamos años, armar los subgrupos es, después de panoramizar un poco, lo instantáneamente después que hay que hacer. Yo tengo los grupos ya hechos. Tengo todos los grupos hechos dentro de la plantilla. Entonces, por ejemplo, si yo voy a armar una batería, en el momento en que yo inserto los tracks de la batería para empezar a mezclar y hago mi balance de volumen de caja, bombo y registro, todo, y dejo la batería sonando al nivel, eso ya está enviando señal a un bus paralelo que ya está comprimido. Y como trabajo siempre con la batería a los mismos niveles, siempre trabajo en los mismos volúmenes, el compresor mi compresor paralela siempre está comprimiendo la misma cantidad de decibeles. Así que hay que toquetearlo muy poco. El envío de la reverb, de la caja a la reverb ya está puesto, así que ya me suena la caja con reverb. Por eso yo pongo una reverb de prueba, una reverb que tenga baja carga de consumo de CPU, de DCP, porque siempre, por ejemplo, si estás... sobre todo si estás grabando y vas a grabar a un cantante, quiere escucharse con reverb, entonces le pongo una reverb cortita para que se escuche, después la cambiamos. Cuando grabo ocupo puros plugins casi imperceptibles. O utilizo una reverb gratuita que no consume nada. Yo, más que sea gratuita o de pago, lo que miro, si pongo una reverb para grabar o en primeras fases, es que sea, o algorítmica, perdón, y que no sea basada en muestras de audio. En las de convolución consumen mucho recursos. Claro, yo mezclo con convolución, pero grabo con el reverb. Exactamente. Ahí estamos de acuerdo los tres, ya era hora,